Bueno, ahora vamos a hablar sobre la construcción del edificio, la codificación C, y vemos que existen dos posibilidades, que sea la codificación CA, que se refiere a los materiales de construcción con el que está hecho el edificio, que podrá ser CA1 para materiales incombustibles, materiales de construcción incombustibles, o CA2 con materiales de construcción combustibles. Y en el segundo aspecto se refiere a la codificación CB, que está referida al proyecto del edificio o al diseño del edificio. Y las codificaciones van desde CB1 hasta CB4, siendo CB1 una codificación para riesgos insignificantes, CB2 para un riesgo de propagación de incendios, CB3 para riesgos de movimiento y CB4 para estructuras flexibles o inestables. Esta sería la codificación cuando tenemos en cuenta la construcción del edificio. Volvemos a repetir que esta tabla es una síntesis de la norma IEC, que es la IEC 60.364-5-51, y cuyo extracto se obtuvo de la guía de diseño de instalaciones eléctricas de Merlin Gerin o Schneider en la edición 2008. Muy bien, continuamos entonces con nuestra exposición. ¿Qué pasa aquí en Argentina? ¿Cómo en nuestro país caracterizamos las influencias externas? Bueno, de todas las que figuraban aquí, de todas las influencias externas que vimos en la norma internacional IEC, Argentina ha elegido influencias externas que se consideran como normales dentro de la mayor parte del territorio de la República Argentina. Sin embargo, para aquellos locales especiales, donde predominan ambientes mojados, polvorientos o ambientes corrosivos, o instalaciones eléctricas ubicadas en regiones con climas que son extremos, o instalaciones en lugares donde los efectos sísmicos pueden llegar a tener lugar, o en situaciones geográficas particulares. La reglamentación de la AEA establece que en esos casos en que las influencias externas no estén comprendidas en esta selección que se ha hecho y que representa lo que ocurre en la mayor parte del país, en esos casos excepcionales, habrá que consultar las tablas de la norma IEC 60.364 en los capítulos 32 y 51. Ahí tendremos que conseguir la norma en esos casos y ir codificando de acuerdo a la instalación eléctrica y el ambiente y las condiciones del entorno, de las capacidades de las personas y de las condiciones en las que ha sido diseñado el edificio y las características que tiene el edificio. En función de eso vamos a tener que codificar. Muy bien. Aquí vemos que la tabla se ha reducido bastante. Dentro de los entornos nosotros manejamos temperaturas cuya codificación es AA4 de temperatura ambiente, con temperaturas que van entre menos 5, o sea 5 grados bajo cero, y 40 grados de temperatura. Con respecto a la humedad, se ha codificado con AB4,
donde la humedad relativa más baja es del 5% y la más alta del 95%. Si bien es cierto que nuestro país es muy extenso y tiene lugares con diferentes regiones con diferentes alturas, aquí la norma ha establecido que la codificación por altitud es del tipo AC1, que es menor o igual que 2000 metros. Bueno, y así lo ha hecho con todas las codificaciones, ha tomado las más importantes. Con respecto a la utilización, discrimina a la capacidad de las personas como normal u ordinaria, BA1, BA2 es la codificación para en aquellos casos en que la instalación esté implantada en un lugar donde hay niños. BA3 para personas con capacidades diferentes, BA4 para instruidos en seguridad eléctrica y BA5 para calificados en seguridad eléctrica. Después vamos a hablar bien de qué diferencias hay entre estas dos categorías. Y bueno, con respecto a las condiciones de evacuación en caso de emergencia también se han tomado las 4. Y con respecto a la naturaleza de los materiales procesados o almacenados en el lugar donde se va a implantar la instalación, tiene esta codificación BE que va desde 1 hasta 4, aumentando el grado de severidad de la influencia externa. Por último tenemos la construcción de edificios, también se ha copiado de esta norma. Y ya hemos hablado sobre ella, así que no tiene demasiado sentido quedarnos más tiempo en estos detalles. Con respecto a la codificación esta, que es interesante, la capacidad de las personas, la categorización BA1 se refiere a personas comunes o normales que no están instruidas en temas eléctricos. La BA2, la categorización BA2, se refiere a los niños y son niños que pueden estar habitando una vivienda o niños en locales proyectados como por ejemplo guarderías, jardines de infantes, jardines maternales, etc. La categorización BA3 para personas con capacidades diferentes, que pueden ser personas enfermas, inválidas, lisiadas, personas ancianas o personas que no disponen de todas sus capacidades físico-intelectuales. Estos casos generalmente se consideran en asilos, en hospitales, en geriátricos, en hospicios o cualquier lugar similar. También por extensión lo aplican en la categorización BA3, también se aplica para la gente que está privada de libertad en las cárceles. BA4, la codificación BA4 es para personas que están instruidas en temas eléctricos, personal de operación y de mantenimiento. Se consideran como las áreas operativas eléctricas o locales de servicio eléctrico en las que pueden actuar personas adecuadamente entrenadas o supervisadas por personal calificado, de forma que les permita evitar los peligros que la electricidad puede crear. Y la categorización BA5 son personas calificadas en temas eléctricos, por ejemplo, los ingenieros, los técnicos de la especialidad, ingenieros eléctricos o electricistas, o técnicos, electricistas, electromecánicos. Y esas áreas que se las codifica de esta manera se consideran como las áreas operativas eléctricas cerradas, en las que pueden actuar personas con conocimiento técnico suficiente o suficiente experiencia como para evitar por sí mismos los peligros que la electricidad les pudiera ocasionar.
Bueno, ahora a continuación vamos a ver un caso práctico de cómo aplicaríamos estas influencias externas en un proyecto. El ejemplo que mencionábamos recién se trata de una vivienda de grado de electrificación mínimo, donde la superficie de la vivienda es de 46,82 metros cuadrados, 46 metros cuadrados aproximadamente, y consta de los siguientes ambientes: cocina, comedor, dormitorio, escritorio, baño y un pasillo. La norma de la reglamentación establecida por la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA, establece un número mínimo de bocas para iluminación de uso general, para tomacorrientes de uso general y para tomas de uso especial. Nosotros hemos adoptado un número de bocas que está permitido, es decir, por la norma, y en base a eso hemos determinado el número de circuitos que vamos a requerir. Hasta ahí lo que tenemos, o lo que nos permite esta planilla de cálculo, es poder establecer la potencia máxima simultánea que va a requerir esta vivienda. Hemos utilizado un factor de simultaneidad 1, que es el que se utiliza cuando estamos en un grado de electrificación mínimo, y lo que hemos agregado a esta planilla son las condiciones de utilización. Entonces, como se trata de una vivienda y seguramente va a estar habitada por personas, la capacidad de esas personas que hemos tenido en cuenta las hemos codificado con BA1 y BA2. BA1 significa que son personas comunes, normales, y BA2 se refiere a los niños. En cuanto a la evacuación en casos de emergencia, lo hemos codificado como BD1. BD1 significaba baja densidad de ocupación y fácil evacuación. En cuanto a los materiales de construcción, hemos codificado como CA1, y se trata entonces de materiales de construcción del edificio, o que puede haber en el edificio. Obviamente son del tipo CA1, que significa que son no combustibles. Y en cuanto al diseño del edificio, lo hemos codificado como CB1, que significa que hay riesgos despreciables. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho esta codificación, tenemos que recurrir a una tabla que nos da la Asociación Electrotécnica Argentina para determinar el tipo de cañerías o de canalizaciones que vamos a utilizar y los conductores que están permitidos en esos casos. Veamos cómo sería el procedimiento. Vamos a recurrir ahora a esta tabla. La tabla en cuestión se denomina tabla 771.12.1. Es un resumen de canalizaciones, conductores y cables permitidos según diferentes influencias externas. Entonces, influencias externas. Vamos a la columna 2 que tenemos aquí subrayada. Esta columna dice: se deberá adoptar esta columna si se presenta alguna de las condiciones indicadas abajo. Condiciones de evacuación durante una emergencia, nosotros lo codificamos como BD1. Es nuestra codificación en el caso de nuestra vivienda. La capacidad de las personas las codificamos como BA1 y BA2, recién. El proyecto de edificio estaba codificado como CB1. El material de construcción era CA1 y el material almacenado dentro del edificio era codificado como BE1, que significaba que era con riesgos insignificantes. Bueno, a partir de allí
nosotros miramos que el tipo de instalación, obviamente se trata de una instalación fija en interiores. Y tenemos dos tipos de canalización. Lo podemos hacer por bandejas portacables o cañerías o conductos o cable canales con tapa removible. Obviamente, como se trata de una vivienda, vamos a utilizar lo que se usa habitualmente, que son cañerías. Entonces, si utilizamos cañerías, acá nos dice, siguiendo esta columna 2, nos dice el tipo de conductores que nosotros podemos utilizar o estamos autorizados a utilizar. Y son estos que están aquí. Son conductores que responden a la norma IRAM 247-3, norma IRAM 2178, norma IRAM 62266, norma IRAM 62267 y norma IRAM 2268. De todos estos, como se tratan de cables unipolares, y ya después veremos en otros videos, vamos a diferenciar bien a qué tipo de conductores se refiere cada una de estas normas, lo que vamos a hacer es utilizar los conductores unipolares comunes que responden a la norma IRAM NM 247-3. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, vemos que hemos adoptado cañerías, la canalización, los materiales permitidos, la canalización que vamos a realizar es cañerías de material aislante, no propagantes de la llama y con baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Y los cables o conductores que vamos a utilizar responden a la norma IRAM NM 247-3. Esto, como se trata de este proyecto, como se trata de una vivienda, obviamente la codificación que hemos utilizado es uniforme a toda la vivienda, porque se supone que las personas o la instalación responde a un único patrón que es el de la vivienda. Pero en el caso de que se tratara de una instalación en una industria donde puede haber diferentes tipos de sectores con distintas necesidades y con distintos tipos de instalación, allí podríamos hacer en el proyecto, en la planilla de bocas que hagamos, podemos discriminar para cada ambiente o para cada sector de la fábrica una codificación diferente. Y una vez que nosotros realizamos una codificación diferente, después tendremos que ver el tipo de canalización y los conductores o cables permitidos. Entonces, en este ejemplo simple, lo que hemos pretendido es ver cómo se utiliza la codificación en un caso muy sencillo como es el de una vivienda.